Sean bienvenidos a este especial sobre los impactos de la pandemia de COVID-19 en nuestra salud mental. Mi nombre es Rosa Pérez Masdeu. La incertidumbre social, de salud, económica, las carencias en términos de relaciones humanas han causado o agravado el malestar en la población. Un malestar que ha desencadenado millones de nuevos cuadros de trastornos y patologías mentales. Eso fue que uno como que no sabía si hablar, si decir, si mirar. Fueron 6 meses traumáticos. El tema de tener hijos, de que seas tú como madre cabeza de familia y no tener opciones de trabajo en ese momento, pues obviamente repercute en todo el tema económico, el tema de salud mental. Hubieron compañeros que tuvieron que pedir cambio de área, pues porque no soportaban como el miedo al contagio o de ver las muertes. El colapso nos hizo caer en la cuenta de que es un área que hemos descuidado hace mucho, de que definitivamente el ser humano en su psiquis también necesita estar bien. En ese caso la pandemia siempre me afectó en el sentido de la autoestima, porque lógicamente mientras yo veía a otras personas que sí estaban bien acomodadas económicamente, yo no lo estaba. En ese tipo de situaciones la ansiedad uno lo lleva a un límite. Se ha demostrado que tras choques externos pasados como guerras, epidemias o crisis económicas, aumentaron los casos de depresión y de ansiedad. Esta es una de las razones por las que un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, decidió estudiar el aumento de casos de trastornos depresivos y de ansiedad a nivel global entre enero de 2020 y enero de 2021. El estudio, publicado en la revista The Lancet, establece una correlación directa entre los países más afectados por la crisis sanitaria, donde se registraron más casos y muertes por COVID-19 y se redujo más la movilidad humana, con un mayor deterioro de la salud mental de la población. Y a nivel global, el estudio estima que la pandemia provocó un aumento de 53 millones de nuevos casos de trastornos depresivos y 76 millones de nuevos casos de trastornos de ansiedad, lo que se traduce en un incremento de más de un 25% en ambos campos. Para comprender el panorama que nos dibujan los datos, contamos con la doctora Ana María Mantilla Herrera, una de las responsables del estudio que nos responde desde el Centro de Investigación de Enfermedades Mentales de Queensland. Buenos días, Ana María, gracias por estar con nosotros. Empezamos por preguntarle, en el estudio encuentran que la pandemia ha causado el doble de casos de trastornos de ansiedad y depresión entre las mujeres que entre los hombres. ¿A qué se debe esta brecha de género? La literatura nos indica que la causa proviene de que las mujeres están más expuestas a las consecuencias económicas y sociales. Por ejemplo, es más probable que una mujer tome responsabilidades para cuidar a su familia y que la mujer sea quien toma el papel de educadora o profesora en temporadas de confinamiento. Las mujeres normalmente comparadas con el hombre tienen salarios más bajos, tasas de desempleo altas, trabajos menos estables, dejándolas en una desventaja económica durante la pandemia. También hemos encontrado evidencia que muestra que los casos de violencia doméstica aumentaron durante periodos de confinamiento y la violencia doméstica, aunque afecta a ambos géneros, la mayor proporción de víctimas suele ser mujer. También indican que los trastornos depresivos y de ansiedad han incrementado más entre la población más joven. ¿Por qué esta diferencia de impacto? En cuanto al impacto en niños y adolescentes, este grupo de edad fue impactado por restricciones en educación y socialización. Cierres de colegio y confinamiento restringieron la interacción con amigos y de alguna medida el aprendizaje como tal. También, como se ha observado en crisis financieras anteriores, los jóvenes tienden a ser más impactados con el desempleo durante y después de esta crisis. Es decir, la gente joven es más vulnerable a ser despedida o a no ser contratada. Y para entender de qué manera aumentó la demanda de atención psicológica entre la población y sobre todo entre el personal sanitario, vemos el siguiente informe con una imagen global de nuestra periodista Alba Santana. Miedo, preocupación, estrés son sentimientos que se han convertido en habituales y que han afectado a millones de personas desde el inicio de la pandemia.
La gente me decía, ¿quieres venir a tomar un café? No. Y nada de eso me pasaba antes del COVID-19, nada. J'avais pas tout ça avant le Covid, rien. Je me laissais un peu aller, Me dejé ir un poco. La psiquiatra me dio Deroxat y Lexomil, antidepresivos, que me ayudaron a dormir, porque ya no dormía. Lexomil, ça me faisait dormir parce que je dormais même plus. Y es que, aunque los contagios y fallecidos han sido la cara más visible de la crisis sanitaria, la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El virus del COVID-19 no está atacando únicamente nuestra salud física, también está incrementando el sufrimiento psicológico. Con la pandemia, las enfermedades mentales, el índice de suicidios y el uso de sustancias tóxicas han aumentado, una situación que los expertos achacan al desgaste psicológico derivado de las restricciones. Tuvimos muchos episodios psicóticos bastante extravagantes en pacientes sin antecedentes psiquiátricos, que tenían primeros episodios muy graves. Recuerdo a una paciente que se apuñaló 3 veces en un contexto de delirio por el COVID-19 y el encierro. En el colectivo sanitario, el más afectado, 1 de cada 5 empleados ha experimentado algún trastorno mental, como depresión, ansiedad y síndrome de estrés postraumático, tanto que con la pandemia algunos trabajadores del sector decidieron dar un vuelco radical a su vida. Realmente fue este verano un verano difícil cuando me dije, no, ahora sí que tengo que dejar el hospital. Y pude probar con el oficio de librero. Creo que es el momento adecuado. El COVID-19 también ha acentuado las desigualdades del mundo, con problemas como el acceso a tratamientos médicos en países de ingresos bajos y la pérdida de millones de empleos. Hay mujeres que son madres cabezas de hogar. Y al quedarse sin empleo, pues el sustento para su casa, y uno es más sensible, uno es más vulnerable, digamos, uno entra en depresiones. En medio de este panorama, según la OMS, la pandemia ha paralizado el 93% de los servicios de salud mental del mundo, un fenómeno que algunos expertos denominan como la otra ola del virus. Aun siendo conscientes de la importancia de la salud mental en nuestro bienestar, a menudo no somos capaces de identificar cuando las dificultades de nuestro día a día nos afectan de manera preocupante y debemos buscar ayuda profesional. Por eso hemos ido a ver al psicólogo Diego Sánchez de la Fundación Konrad Lorenz aquí en la ciudad de Bogotá, que nos habló de los patrones que ha encontrado en las demandas de atención. En mi consulta he encontrado distintos patrones que pueden repetirse y pueden ayudar incluso a los profesionales de salud a identificarlo. Cambios en el sueño, cambios en el humor, peleas constantes, discusiones. La intolerancia en los hogares empieza a incrementarse de manera sustancial. Otra cosa que es muy importante es que las personas no logran identificar emocionalmente qué les está ocurriendo. Tal vez antes era muy fácil que identificáramos, estoy triste, tengo ganas de comer algo, pero llega un punto en el que pareciera que encontramos que no sabemos qué deseamos hacer. Pero esto además se vuelve un problema dentro del hogar. Pareciera ser que no logramos resolverlo ni buscar quién nos pueda resolver el problema. También pedimos a Diego cuáles son las causas más frecuentes detrás de los trastornos mentales más comunes. En consulta hemos tenido un incremento de ideación suicida, de problemas alimentarios, depresión, ansiedad. Es algo que podemos ver todos los profesionales de salud y que comentamos en el colegaje cotidiano. Típicamente la situación de desesperación está muy asociada a la depresión y a la ansiedad. La sensación de no poder controlar lo que está ocurriendo, de no poderlo resolver, se asocia con estos cuadros de patologías. Cuando encontramos la ideación suicida está mucho más relacionada con el aislamiento social. En los problemas alimentarios, tal vez la variable más significativa es estar todo el día en televisión, todo el día en redes sociales, observando productos, observando modelos que son difíciles de conseguir para la población normal. Cuando me encuentro con esto, veo pacientes que sufren por no poder resolver un problema económico o sufren por no poder tener las condiciones que típicamente se les exige, de belleza, de estética, de empatía con la sociedad que están viviendo. Por último, quisimos saber si a pesar de que la pandemia nos haya hecho prestar más atención a la salud mental, las perspectivas son de un mayor bienestar emocional y social para nuestras sociedades. Ya no interactuamos con la persona de la tienda, a un clic pedimos cosas.
Ese tipo de cambios ha hecho que nos despersonalicemos en ciertas actividades. La salud mental depende en cierta medida, o más bien en gran medida, de la interacción humana. La dificultad para tener políticas públicas estables, los sistemas laborales hostiles, las condiciones de vida cada vez más difíciles de la población, nos permiten prever que la salud mental no necesariamente va a ir en una mejora. Es probable que se mantengan, de hecho, es posible que la prevalencia de los problemas mentales empiece a incrementar. Y precisamente distintas voces en el ámbito de la sociología y la filosofía señalan la necesidad de identificar los factores sociales que generan este malestar, como la precariedad, la exigencia de superproductividad o la falta de división entre la vida privada y la laboral, acentuada por el teletrabajo y el nuevo paradigma económico de capitalismo de plataformas. El objetivo es poder transformar nuestro entorno de forma colectiva. El filósofo y crítico cultural Eudald Espluga aborda estas cuestiones y desde Barcelona nos habla de cómo puede transformar la pandemia la forma que tenemos de entender la salud mental. Creo que es muy importante lo que ha estado pasando estos años, especialmente después de la fatiga pandémica, y que se hablara tanto de desestigmatizar la salud mental, pero también se corre el riesgo de que este uso hegemónico del concepto de salud mental termine sirviendo para patologizar ciertos malestares que en realidad tienen un origen social. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión o de cansancio, pues para tapar las causas estructurales con esta visión patológica en la que solo se ve como una enfermedad individual y no como un problema social o político derivado, por ejemplo, de cómo el neoliberalismo y las plataformas han llevado el imperativo de productividad al corazón de nuestras vidas. Esperamos que estas informaciones y reflexiones les hayan sido de utilidad. Muchas gracias a nuestros compañeros Alba Santana y Lionel Poussary por su participación en este programa y a ustedes muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden ver más contenido como este en France24 y france24.com.